En 1810 se escribe la obra The Vampire, un relato que se puede considerar afín al arquetipo vampiro y que por su argumento es antecesor inmediato al que se considera el primer estereotipo. Ya que habló también de cómo fue llevado a la literatura toda esta cuestión de los vampiros, yo me voy a encargar un poquito más de lo que tiene que ver con el cine, porque nos vamos a remontar prácticamente a los inicios y de hecho a lo que sería contemporáneo con la escritura de la novela que mencionaste acerca de Drácula de Bram Stoker. Sangre de Gnomo, no. Dice, yo quiero sangre de Gnomo, no. Sangre de Gnomo no, lo único que me falta. Igual no podría porque esta vez me tomé el trabajo de hacerme un té de ajo. Me tomé un té entero así gigante de ajo. Así que mi sangre está totalmente con una carga tóxica fuerte. Así que el profesor no me va a poder morder si es un vampiro, efectivamente. Ahora entiendo dónde viene ese olor a sopa. Profesor. Sopa coreana, viene ¿Cómo sopa coreana? de su aliento viene eso. Pero bueno, en No fin, me quemé. dejémoslo ahí. Me está incendiando la galaxia. Estamos en streaming con la gente en vivo. Usted hace travesura, banquesela. Aléjese, murciélago. Aléjese. Qué rico, té de ajo. Lo recomiendo. Lo recomiendo. Por supuesto, continuar y finalizar con la temática, aprovechando que se viene Halloween. Primero vamos a finalizar con los vampiros, ¿no es cierto? Exactamente. Primero vamos a concluir la última parte de este tema vampiros, que ya toca lo que es la literatura vampiresca, que también dio pie a todo lo que tiene que ver con la filmografía. Después de esta primer sesión, va a haber una sesión dedicada a un llamado. Van a escuchar uno de estos famosos llamados que le acontecen al profesor en las noches de insomnio. Van a poder escuchar el llamado de Nerón. Así, Nerón, así como lo escucha. ¿Usted dice el emperador Nerón? El emperador Nerón, o alguien que se cree que es el emperador Nerón, me llamó. Y bueno, ya va a ver lo que sucedió. Luego, Dunkel va a hablar de las películas. Va a dar una reseña de algunas películas. Les va a contar un poco cómo comenzó todo esto del cine de vampiros, para hacerlo corta. Así es. Sería bueno que, como siempre, la gente antes de empezar que se proteja, por supuesto. Haga su protección. De hecho, aquí podemos ver Selena que me elogia el estar vestido de Nemo y con el sombrerito. Muchas gracias. Qué bueno que guste el disfraz. Alguien que le gusta mi disfraz, profesor. Y dice, sí, vamos con nuestra palabra tecti, ¿no es cierto?, para la protección. Así que, sí, efectivamente, invitamos a nuestra audiencia a escribir tecti, que recuerden que es el talismán protector, que acordamos para que puedan justamente estar protegidos en esta tenebrosa noche víspera de Halloween. Sí, es importante, porque es parte de nuestro ritual. Mis orejas hoy más puntiagudas me hicieron escuchar algo. ¿Ya es hora? Sí, él ya está aquí, así que podemos comenzar. Hablando entonces de la literatura vampiresca, en 1810 se escribe la obra The Vampire, un relato que se puede considerar afín al arquetipo vampiro
y que por su argumento es antecesor inmediato al que se considera el primer estereotipo. Se trata de un relato donde un espectro en forma de duende sale y bebe la sangre de un amigo, el cual palidece y se debilita. No, profesor, a ver, ya le dije que lo del duende es una imagen rara de mi pasado. Nada tiene que ver con esta bella interpretación que estoy haciendo ahora. Y no tuve nada que ver con los chupasangres de las historias ni nada de lo que está contando. Así que por la duda, aclaro. Bueno, confío en lo que dice, lo tomo como verdadero, pero bueno. Es importante esta imagen de la sangre que revela el significado alma, vida, un significado que por supuesto lo podemos encontrar en las religiones y un montón de creencias, esta relación que tiene la sangre con el alma y por tanto la infusión de vida en las personas. La esposa ve morir a esta persona y en ese momento puede ver al horrible duende, profesor, con una lámpara. Los pobladores del lugar atraviesan ambos cadáveres con una lanza porque el muerto le había dicho a su esposa que regresaría por ella, eso sí, muy a su pesar. Cuando se descubre el cadáver del primer vampiro, se lo descubre fresco y lozano. El autor, John Stagg, menciona la creencia de que los demonios se apoderan de los cadáveres. En 1813, en la obra de Yaur, el narrador menciona la posibilidad de convertirse en vampiro, un cadáver que saldrá de su tumba y se alimentará de la sangre de sus seres queridos. En 1816 se publica Christabel, relato que guarda similitud con las verdaderas vampiresas posteriores, pero en este caso se trata de un demonio o hechicera que seduce a una joven. En 1819 se produce una publicación también llamada The Vampire, pero en este caso de un autor que se llamaba Polidori. Y acá sí aparece el primer estereotipo de vampiro, que lo identifica como aquel muerto que obtiene la sangre no por un demonio o espectro, ni por un duende, sino directamente cuerpo a cuerpo. El vampiro en este relato es un aristócrata inglés, libertino, mezclado con los relatos de vampiros. Es rico, hipnotiza con facilidad por medio de la palabra, vive de día y de noche, no reside en una tumba, chupa la sangre dejando marcas en el cuello y es muy exitoso con las damas. Es de notar las metáforas que hace el autor entre la galantería y el vampirismo. Algo que algunas series modernas parece que han explotado y bueno, digamos que cambiaron la imagen del vampiro. En este caso, el vampiro obtiene la sangre que succiona de personas vivas y la ingresa a su propio cuerpo directamente. En 1823 se publica la obra alemana Deja a los muertos en paz. Se describe una vampiresa creada por un hechicero a petición de su esposo que quería a su esposa muerta de vuelta a la vida. La vampiresa se alimenta de personas jóvenes, dejando el castillo de su esposo casi desierto. Es posible que el autor haya recibido la influencia de los relatos sobre una noble húngara del siglo XVI, Erzsébet Báthory, que asesinaba a doncellas y se bañaba con su sangre en la creencia de que se mantendría joven con tales prácticas. Erzsébet Báthory, profesor, a ver, esta chica tenía problemitas, ¿no es cierto? A ver. Sí, evidentemente, y no problemitas de piel. Por lo que se ve tenía problemitas psicológicos. Sí, sin dudas. En 1839 se escribe el relato La familia de Burdalac, que aunque no fue traducida hasta 1884,
del francés al ruso, este cuento retorna ligeramente a los casos históricos, pero ya corporizando a los vampiros. En 1847 se publica Barney el vampiro. El protagonista, un noble que es vampiro, ha sido asesinado ya varias veces, tiene 2 colmillos, deja 2 heridas en el cuello de sus víctimas, entra por la ventana de las habitaciones de las doncellas y tiene amplios poderes hipnóticos. Una fuerza sobrehumana, pero vive de día y de noche, no le teme a las cruces ni al ajo, come y bebe viandas humanas como camuflaje. Es conocedor de su condición de vampiro y sufre por ello, pero es capaz de guardar rencor y buscar venganza. En 1853 se publica El extraño misterioso, un relato donde se presenta un vampiro como un antiguo noble, el caballero rumano Klatka, y al momento del relato lo llaman el caballero Atzo. Este vampiro vive en las ruinas de su castillo, tiene un traje de noble pero bastante corroído, es frío, odia al género humano y disfruta de ser vampiro. Es capaz de dominar a los lobos con su mirada y entrar por una ventana a semejanza de Barney, pero con la diferencia que entra en forma de neblina. Solo tiene actividad de noche y durante el día vive en un ataúd en las ruinas. Estando vivo se le conocía por una fuerza sobrehumana. Profesor, a ver, si los vampiros tenían una fuerza sobrehumana, no deberían haber desaparecido, ¿o sí? ¿Cómo es eso? ¿Y quién te ha dicho que han desaparecido? Bueno, me está asustando, ya tengo sospechas de la vez pasada. Todavía lo estoy vigilando. Bueno, en 1872 hace su aparición la obra Carmila, en la que se describe una vampiresa que durante las noches duerme en su tumba como Atzo. La vampiresa ha vivido por siglos a semejanza de Barney, hipnotiza fácilmente, aunque no tiene fuerza sobrehumana, es capaz de seducir a doncellas. Deciden acabar con ella al día siguiente en la capilla de los Karstein, donde está enterrada. Se abrió la tumba de la condesa de Karstein y en el relato dicen: el general y mi padre reconocieron en ella a la bellísima y pérfida condesa. A pesar de que llevaba enterrada más de 150 años, sus facciones estaban llenas de vida. Tenía los ojos abiertos. El cadáver no parecía haber sufrido descomposición. Los 2 médicos que asistían a la ceremonia atestiguaron que el cadáver respiraba muy débilmente y que era posible captar los leves latidos de su corazón. Los miembros conservaban su flexibilidad y la carne era elástica. El féretro de plomo estaba lleno de sangre que empapaba el cadáver. ¿Por qué un féretro de plomo, profesor? ¿Por qué no usaron uno de madera? ¿Qué diferencia? Interesante observación. Los féretros de plomo se vienen usando desde la antigüedad, cuando se observa que una persona ha muerto expulsando una gran cantidad de fluidos. Y por otro lado, se aprovecha ese tipo de recipiente de cadáveres para colocarlos en lugares donde haya mucho acceso al público, o sea, donde no esté enterrado, ¿sí?, en la tierra, sino que está en una bóveda. Entonces, para que no haya ningún tipo de pérdida de líquidos y no haya olores, es que se utilizaban este tipo y se utiliza este tipo de féretros. No sé si... Qué asquito. No quiero más información. Le iba a dar un poco más de quiero data, más pero detalles. no quiero que le caiga mal la comida. Le voy a devolver galletita de chocolate, profesor. No, si está me bien, dice está más bien. datos así. En fin. Vayan ahorrando para el plomo. Y mira, Carolina. Qué horrible lo de los fluidos, sí, tal cual. Serena está conmigo, gracias. En este caso, descubren que se trataba de un caso irrefutable de vampirismo. De acuerdo con las antiguas prácticas, alzaron el cadáver y atravesaron su pecho con una estaca.
En 1897, después de toda esta lista literaria que hemos mencionado, se publica Drácula. Vampiro muy elaborado que mezcla elementos de los relatos anteriores, o sea, toma los relatos literarios y ciertas bases en los informes del siglo XVIII. Falsamente relacionado con Brad Draculea, noble transilvano del siglo XV, famoso por empalar a miles de sus enemigos turcos, con el cual solo tiene semejante el ser noble y el nombre. El famoso Vlad Tepes, el empalador, profesor. Exactamente. Muy bien. Hemos hablado también del recuerdo. Muy bien. Sí, sí. Acá cabe entonces mencionar que Bram Stoker tiene, por supuesto, un aporte creativo en todo esto, pero está tomando un montón de elementos literarios y de historias. Incluso él viajó a Transilvania para visitar los lugares, y allí es donde entró en conocimiento de toda esta historia de Brad Draculea, etc. Este vampiro, Drácula, tiene fuerza sobrehumana, gobierna los elementos, domina a los lobos, vive de noche, le teme a los objetos sagrados, se le mata con una estaca, hipnotiza con facilidad, se mete en las habitaciones en forma de neblina, en un claro intento de explicar cómo llegaba el vampiro de la tumba a la víctima. Es la primera vez que se relaciona al vampiro con los murciélagos, en su similitud con algunas especies que se alimentan de sangre en América. A ver, profesor, hay algo acá que... Ahí está, la diferencia, ¿no? Lo de la neblina me parece interesante. Ahora, lo de murciélago me pone nervioso y me da un poco de curiosidad. Bueno, ¿Usted sabe transformarse en murciélago, profesor? Bueno, mira, Dunkel, te traje un regalito. No, para aleje eso para de que mí, por favor, yo no quiero saber nada con... Lo voy a dejar acá. Usted tiene unos amigos muy extraños, profesor, no me gusta. Bueno, Dunkel, No me contestó lo que le pregunté igual. Respecto a cómo transformarse en murciélago, te aconsejo que le preguntes a Batman. Va. A partir de este momento comienza a globalizarse el mito del vampiro, y por esta época también comienzan a florecer toda una cantidad de supersticiones, creencias sobre la superstición de cuando una persona se pone muy pálida y débil, un vampiro empieza a atacar de noche. Y esto muestra que los relatos orales, como el de Arnold Paole, pasaron al folclore y a todas las tradiciones populares. Ahora bien, cuando todo esto tuvo que ver con enfermedades, como ya hemos mencionado, como el anthrax, y una en especial, la porfiria. La porfiria puede causar síntomas que han inspirado el mito de los vampiros, como la piel pálida, estar con sensibilidad a la luz, fotosensibilidad, dientes rojizos, debilidad ósea y deformidades que pueden hacer que los dientes parezcan más prominentes y las características faciales más afiladas. Estos síntomas se deben a un depósito anormal de porfirinas en el cuerpo. Profesor, esto de las porfirias me está despertando un temor nuevo. Me parece que la semana que viene voy a hacerme unos análisis, de las porfirolas. ¿Cómo las porfirolas? Las porfirinas, porfirinas, Dunkel, bueno, porfirinas, está bien. Las porfirinas son compuestos químicos
naturales que son precursores de la hemoglobina y otras proteínas importantes que transportan el oxígeno a la sangre, como la mioglobina, citocromos. Cuando se presenta un desequilibrio en la producción de porfirinas debido a una deficiencia enzimática que comúnmente es causada por una condición genética llamada porfiria, tiene los efectos que estamos viendo en esa fotografía. De un lado pueden ver un ser afectado mortalmente por esta enfermedad, por la porfiria, y del otro lado todas las características del personaje vampiro que coinciden muchísimo con los síntomas de esta enfermedad. Y con esto dejo cerrado el tema sobre el origen de los vampiros y su participación en la literatura, en las películas. Usted tiene los dientes un poco extraños, ¿no? ¿Tendrá una porfiria? No tengo antecedentes genéticos de porfiria en la familia, y mis análisis genéticos son privados. Lo voy a tener que investigar. Veremos, aquí Selene menciona, es interesante lo mucho que se transformaron los vampiros. Totalmente. Es una especie de hechos que se transformaron en mitos, como hemos visto, partiendo de enfermedades que en esa época no se entendían, no se conocían sus síntomas, y en base a eso la creencia ante el no saber, ante la ignorancia popular, desató las supersticiones y bueno, de allí empezó todo. Nicolás. Buenas noches, Nicolás. Tenebrosas noches. Tenebrosas noches. Bienvenido y bueno, gracias por comunicarte. Bien, gracias por participar del streaming, claro que sí. Nicolás, les aclaro, pasa a formar ahora obviamente parte de la Orden de Parasomnia. Tuvo la bondad de transportarme. Hoy yo necesitaba hacer un viaje a Capital, tenía que recorrer una serie de lugares que Dunkel no le gustan ir a ver. No me diga que fue el cementerio. Luego tuve que ir a visitar, justamente, llevarle una flora acá a Josefina Cambaceres y bueno, por ese tema... Rufina. Rufina, perdón. Gracias por la aclaración. Así que bueno, y Nicolás, que me transportó, me dice, me voy a comunicar y bueno, ha cumplido, un hombre de palabra. Así que bueno, muchas gracias. Y creo que es hora de ver, ya hemos hablado de... Sí, del programa de este streaming, que tenemos varias cosas. Hay justamente quien nos dice muy interesante de lo que hablan. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos un llamado, ¿no es cierto, profesor? Bastante interesante. No sabemos, ¿era loco o era realmente Nerón? Que el público juzgue por sí mismo. Buenas noches. Ha llamado usted al despacho del profesor Leresgrave, experto en fenómenos paranormales, manías imperiales y pesadillas colectivas. ¿Quién llama? Soy Nerón Claudio César Augusto Germánico. Para los plebeyos, Nerón. ¿Nerón? ¿El emperador romano destructor de Roma? ¿Cantante frustrado y violinista imaginario? El mismo. He regresado en este cuerpo mortal, condenado a vagar por los siglos. Y necesito consejo. De acuerdo. Primera pregunta. ¿Reencarnó usted en un político, en un actor de telenovela o en un carnicero de barrio? Soy encargado de un edificio en Flores. Ah, el destino sí que es poético. De emperador de Roma a conductor de ascensor y barredor de pasillos. No se burle. Tengo mis recuerdos intactos. Veo columnas, gladiadores, bacanales.
Ayer, al cobrar las expensas, casi ordeno azotar al vecino del tercero B por atrasarse. Bueno, eso es bastante común entre administradores de consorcio, no lo culpo. Profesor, sufro. Yo habito un cuerpo mortal siendo el espíritu de Nerón. Pero el mundo moderno no me entiende. ¿Y qué espera? ¿Que lo dejen incendiar supermercados para inspirarse? Justo eso quería proponer. El fuego purifica. El fuego purifica, sí, pero también aumenta la factura del gas. Les recomiendo empezar con una velita de cumpleaños y si todo va bien, pasar a la parrilla del domingo. Yo soy Nerón. Los poetas me alababan. Bueno, en rigor lo criticaban bastante. Mentiras. Fui un gran artista. Su arte fue más temido que admirado. Cantaba con el alma. Esos recuerdos me dan tristeza. Debo buscar mi vaso de lágrimas. Bueno, no llore. Seguramente el problema era que su alma desafinaba un poco. Acá está mi vasito de lágrimas. Derramaré una por mí, otra por mi gato. Ayer lo atropelló un colectivo. Profesor, ¿cómo recobro mi gloria? Fácil. YouTube, TikTok, un micrófono barato. En 2 semanas puede ser tendencia. Le sugiero el título El emperador del trap. ¿Trap? Sí, es como la poesía romana, pero con base electrónica y un poco menos de toda. Podría funcionar. Yo soy Nerón, el del Colisión. Bravo, pero recuerde, nada de incendiar escenarios. Mire que hoy eso la municipalidad no lo permite. Yo podría tocar el arpa en el subte vestido de toga mientras declamo en latín. Excelente plan. No olvide el vasito para las monedas. Los emperadores también pagan alquiler e impuestos. ¿Y si la gente se ríe de mí? Créame, la gente ya se ríe de todo. Mejor que se rían con usted y no de usted. Profesor, ¿usted podría organizarme un circo? ¿Un circo romano con leones, gladiadores y cristianos? Exacto. Leones no tengo, pero gatos callejeros consigo fácil. Gladiadores podríamos contratar fisicoculturistas. Y cristianos, bueno, hoy día abundan las iglesias evangélicas, se podrían hacer algunos convenios. Maravilloso. Aunque le advierto, hoy no lo llamarían circo romano, sino reality show. Y usted sería el conductor. ¿Reality? Sí, lo podemos llamar Gran Coliseo. Encierra a la gente con cámaras por todos lados y ganan o pierden por la votación del público. Me encanta. Yo decido quién muere, digo, quién queda eliminado. Exacto. Y sin derramar sangre. Bueno, salvo la del presupuesto televisivo. Profesor, hay algo más. Cuando paso frente a una parrilla, no puedo evitar gritar: ¡Arde Roma! ¡Arde! En su caso es normal. Por lo menos no grita "la carne está cruda". Profesor, ¿cree usted que en verdad soy Nerón? Mire, yo nunca discuto identidades. Si usted se siente Nerón, lo respeto. Total, el mundo ya tiene influencers que creen ser gurúes, profetas, coaches motivacionales. Ser Nerón es hasta simpático. Entonces, ¿qué hago con mi vida? Simple, acepte su rol. Sea Nerón, pero Nerón 2.0. Haga shows, escriba un libro de autoayuda, por ejemplo, Incendia tus miedos. Abra un canal de cocina romana. Cómo asar faisán al estilo imperial. Profesor, usted es un genio. No, solo un poco insomne. Entonces me despido. Ave Grab, todos los que llaman te saludan. Y yo le respondo: ave encargado de edificio, no olvide barrer la vereda, majestad. Bueno, a ver qué dicen. ¿El paciente? Pues ese es pariente mío, decía Rapso, acerca de Nerón. Carolina, que leyó Paciente. Sorprendente. Pariente, tenemos un pariente de Nerón, increíble. Mientras no quieran quemar cosas, está todo bien. Hoy en día todo se puede identificar en lo que uno quiere. Es cierto, es cierto. Absolutamente, hay que respetar. Es cierto, sí. Salvo que, bueno, que tengamos miedo de que nuestro jefe sea un vampiro
O que alguien se crea que es un ñomo y Profesor. quiera ir a juntar hongos en mi jardín. En Bueno, fin. es productivo. Para la cena le van a gustar. Bueno, Dunkel, creo que llegó el momento que usted tiene que trabajar. Bueno, sí, vamos a hablar un poco de cine, mi parte preferida, podríamos decir. Bueno, ya que habló también de cómo fue llevado a la literatura toda esta cuestión de los vampiros, yo me voy a encargar un poquito más de lo que tiene que ver con el cine, porque nos vamos a remontar prácticamente a los inicios y de hecho a lo que sería contemporáneo con la escritura de la novela que mencionaste acerca de Drácula de Bram Stoker. Hablaste de 1897, ¿no es cierto? Bueno, justamente entonces, para quienes están acá con nosotros, vamos a hacer una breve introducción. El cine como tal, ahora este diciembre va a cumplir 130 años, literalmente, así redondito, el 28 de diciembre específicamente, considerada la primera proyección pública. 28 de diciembre de 1895. Aguante Crepúsculo. Decir, no, ¿cómo me va a decir eso Juan Adrián? No. Es Juan Adrián, justamente. Por favor, Crepúsculo. Gracias. Ahí Epi le dice, bien, perfecto, están conmigo. Pero bueno, retomando. Eso, nosotros tenemos muy cerquita de los inicios del cine, ya en 1896, o sea, un año posterior a la primera proyección de cine, a un personaje que estuvo en esa primera proyección ahí en Francia, en París, donde nace el cine, que era nada más ni nada menos que un mago, un prestidigitador, un mago que realizaba sus shows en teatros y que al conocer el cine o la herramienta, el cinematógrafo, le vio el potencial para poder realizar justamente trucos, ¿no es cierto? El fin o la finalidad era contar o hacer sus espectáculos de trucos de magia, pero con el cine. Y fíjense, acá podemos ver justamente unos fragmentos de la película de La Mansión del Diablo de 1896, con muchos efectos especiales, bastante avanzados para la época y de hecho, bueno, un innovador y técnicas que seguimos utilizando a día de hoy para lo que tiene que ver con el cine. Entrevista con el vampiro, la viste bastante atenta. Bueno, okay. después hablamos de los comentarios. Bien. Yo chusmeo por si hay algo también acotando acerca de esto. Así que bueno, la primera interacción cercana o el primer acercamiento al cine o del cine con los vampiros es nada más ni nada menos que ahí, en esta película de Georges Méliès, que es de 1896. No llega a ser exactamente un vampiro, cabe aclarar, justamente porque es una mezcla de vampiro que se transforma en demonio y que hace invocaciones y tiene un montón de otras cuestiones más. Esto, bueno, obviamente ya es de dominio público, lo pueden también encontrar, La Mansión del Vampiro, aquellos que quieran visualizarlo completo, creo que dura más o menos 5 minutos o una cosa así. Entonces, bueno, este es el primer acercamiento. Después seguimos avanzando en el tiempo y hubo otros atisbos, por así decirlo, o intentos en el cine de hacer mención a los vampiros, algo así como lo que sería llamados de honor o menciones de honor, que hablan de los vampiros pero los llevan para el lado del crimen y de lo policial. No necesariamente hablan del vampiro como tal, como el mito, ¿no es cierto?, o la leyenda, sino que lo llevan para justamente un policial, un crimen. Tenemos seriales ya en la época de 1913, en 1915, en plena Primera Guerra, en Francia, de la mano de la productora de Gaumont, junto a Louis Jouviat, un heredero de también una directora muy importante para la historia del cine, que fue Alice Guy. Y bueno, justamente Les Vampires tiene toda una referencia a lo que es el cine de vampiros, pero de nuevo, llevado a lo que tiene que ver con lo policial.
Y después hay muchas cuestiones también relacionadas con el teatro que fueron llevadas al cine. Más o menos en 1920, a mediados de 1920, en Estados Unidos, hay una película que se llama El vampiro, que es una adaptación de una obra de teatro, o mejor dicho, es El murciélago, la traducción literal de Bat sería. Y bueno, ahí también tenemos a una persona que en ese caso se viste de murciélago para llevar a cabo sus robos, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto, como vengo diciendo, son cuestiones que no hacen a la cuestión mitológica o a la leyenda del vampiro que bebe sangre como tal, pero se va acercando. Acá pregunta Adrián si no es el expresionismo alemán. Bueno, justamente hablamos también de cine-teatro y Nicolás, está buena la acotación acerca de la época. Sí, todas las disciplinas estaban muy intrínsecas en este momento entre sí y mezclaban un poco teatro, cine y literatura. Y aquí justamente lo que estamos viendo en pantalla es un fragmento de Nosferatu de 1922, así que ya tiene más de 100 años la película. Así es. Y bueno, es parte de un movimiento específicamente que menciona Juan Adrián ahí, que es el expresionismo alemán, uno de los movimientos preferidos míos de la historia del cine y del arte en general, en el que justamente se marca un antes y un después en lo que tiene que ver con lo cinematográfico. ¿A qué nos referimos? Plantea toda una estética este movimiento que fue atravesando todas las disciplinas. Conocerán por ahí más la pintura, como el cuadro del Grito de Munch, por ejemplo, la literatura, todo, la música y por supuesto el cine también. Y tenemos esta estética muy utilizada en el cine de terror y policial años después e incluso a día de hoy podríamos decir, en el cual justamente todo lo que es el alto contraste y que falten quizás tonos de grises genera mucho más dramatismo. Entonces tenemos una cuestión de la estética con respecto a la iluminación y el alto contraste, esto de mostrar muchas sombras no solamente en los protagonistas, sino que también las sombras, como en ese caso la de Nosferatu, cobra una importancia vital y a veces incluso son hasta más importantes que mostrar al protagonista. ¿Y por qué? Pueden llegar a pensar. Porque justamente sugerir a veces puede prestar a la imaginación y generar lo que hoy conocemos como terror psicológico. Muchas veces sugerir es mejor que mostrar, y con tan solo ver una sombra o ver algo oscuro, hacer énfasis en algo que no se puede distinguir bien del todo, acompañado por supuesto hoy en día de lo que puede llegar a ser una buena banda sonora, y va a generar lo que justamente nos gusta del cine de terror, esto del suspenso, de estar ahí como que queremos ver eso que nos aterra y a la vez no. Entonces realmente fue un acercamiento muy importante a nivel del movimiento, y particularmente hablando de Nosferatu hay algunas cositas bastante interesantes, y se preguntarán, o le puedo preguntar al público también que vaya pensando si saben por qué se llama Nosferatu, si hace referencia justamente a Drácula, ¿no es cierto? ¿Usted lo sabe, profesor? No, me olvidé. ¿Se olvidó? Aparte quiero ver qué dice el público. Sí, me gustaría saber, quiero conclusiones, a ver si alguien conoce por qué se llamó Nosferatu y no se llamó Drácula, ¿cierto? Contemporáneo, claro. Siendo contemporáneo a la novela o al libro, claro. ¿No es cierto? A ver. Y es de resaltar lo bien lograda que está la imagen del conde Orlok. Sí, para la época. En la película, sí. En 1922, los escenarios. Sí, los dientes, la actuación de Max Schreck es realmente formidable y bueno, denota ya todo un uso de elementos que muchos van a copiar en las películas posteriores, hasta llegar a estas películas tipo La entrevista con el vampiro y Crepúsculo, donde la imagen del vampiro se ha distorsionado un poco.
Acá dice Nicolás, no conocía esa forma de llamarse al Drácula. Bien, perfecto. Bueno, vamos a contar un poquito acerca de la cuestión. Resulta que justamente se conoce hoy en día, y es mucho más global este asunto, acerca de los derechos de autor, ¿no es cierto? En ese momento, básicamente, el director de Nosferatu no contaba con el presupuesto para pagar la licencia, o la patente, o el copyright, diríamos hoy, ¿no es cierto?, de poder utilizar el nombre de Drácula, de la novela, ¿no es cierto?, de Bram Stoker, en la película. Algo con los derechos, dice Esperanza, sí, totalmente, algo con los derechos del cine. Entonces, básicamente, decidió hacer una adaptación libre, podemos decir incluso, porque, bueno, quienes hayan visto Nosferatu conocerán que no es muy fiel a la novela original de Drácula y bueno, tiene que ver en parte con eso. Sin embargo, cabe destacar que el personaje como tal, el protagonista, sí, la representación de Drácula, es bastante fiel, ¿no es cierto?, a la descripción. Esto de las uñas largas, ahí se puede ver perfecto. Y bueno, característico específico de esta película, los dos dientitos que le sirven para abrir una lata de duraznos cuando tiene ganas de comerse un postrecito, ¿no es cierto? Puede ser un uso accesorio. Un uso accesorio al chupar sangre. Así que bueno, eso con la primera película que realmente habla de vampiros, unos años después, o casi, sí, más o menos 20 años contemporáneo a lo que era la novela. Y en la relata les dio gracia. Bueno, y seguimos avanzando. No mucho tiempo después, en el año 1931, es una de mis épocas preferidas del cine clásico. En este caso ya llega el cine sonoro, a fines de los 20, viene la revolución del cine y el cine comienza a tener sonido como tal. Y entonces, bueno, ya tenemos la posibilidad de obtener diálogos, cosa que, bueno, fue un antes y después. Alguno que haya visto alguna película silente habrá notado que nos costaría mucho poder visualizarlas a día de hoy, estamos muy desacostumbrados. Y aquí lo vamos a tener en la imagen, ahora en breve, ahí la tenemos a nada más ni nada menos que Bela Lugosi interpretando ahora sí a Drácula, el nombre de la película como tal, Drácula. Y una época muy especial, ¿no es cierto? Es el cine de monstruos de los años 30, especialmente, o de la mano, si se quiere, de la Universal, de ese momento, y con Todd Browning, que fue un director que como que se especializó un poco en este tipo de cine, y van a encontrar Drácula, Frankenstein, La novia de Frankenstein, todas películas de terror y específicamente de monstruos. El monstruo del lago Ness es un poco posterior, pero bueno, también está King Kong, más o menos contemporáneo a la época, El hombre lobo, un montón de películas específicamente de terror, con una producción increíble para ese momento, que por supuesto recomendamos porque son clásicos del cine y ya son más digeribles para ver y más amigables para ver, porque justamente tienen sonido. Y aquí, bueno, nos vamos al habla hispana, ¿no? En este caso viajamos a México ya muchos años después. Si no me equivoco es del 57, la película El vampiro. Muy interesante para quienes les gusta el cine, investigar el cine de los años 50 de México, que es muy bueno, tiene muy buenas cosas. Entre ellas, bueno, está esta película del vampiro, con una protagonización muy interesante. Me gustan algunas cuestiones del arte y de la realización, y cómo estaba resuelto el hecho de que se transforme, ¿no es cierto?, de murciélago a figura humana, aquí en este caso el conde Drácula, ¿no es cierto? Quizás, ahí están haciendo una pregunta. Sí, Juliano Consultor 13 dice: ¿Drácula únicamente se alimentaba de sangre humana o de animales también? Es una buena pregunta y usted la tiene que... Yo ahí ya desconozco. Usted es el vampiro, profesor. Interesante observación. Yo soy un gnomo. En caso de necesidad, por supuesto que recurría a animales. De hecho, en varias versiones de Drácula,
incluyendo después esta película tan especial de Entrevista con el vampiro. En caso de necesidad, por supuesto, recurren a la sangre de animales, pero su preferencia es la sangre humana desde ya. Así que bueno. Animales. El otro día, ¿qué estaba haciendo con la rata, con Sócrates, profesor? No sé a qué se refiere. Me tengo que fijar si Sócrates está vivo, entonces. No sé porque justo en este momento que tengo que tomar mi poción, usted se le ocurre hablar de Sócrates. Profesor, Muestro ¿qué es acá. eso? Es simplemente un jarabe que tengo que tomar porque la garganta me hace un poquito de carraspera, entonces ¿No será eso sangre, profesor? nada es lo que parece en este lugar. ¿Qué hizo con Sócrates, profesor? Nada, está por ahí, está en el jardín. ¿Cómo en el jardín? ¿No está en su jaula? No, quiso ir a pasear al jardín y bueno, le dio una mejor vista, una vista subterránea del jardín. En fin, que continúe con su exposición. Profesor. Bueno. Dudoso el color del líquido, sí, tal cual. Qué lindo vaso ese, Carolina. Sí. El líquido no lo sé, pero el vaso puede ser. Bueno, volviendo a lo que tiene que ver con cine, bueno, estamos hablando de cine clásico en este caso. Por supuesto que hoy ya son considerados clásicos películas de alrededor de 30 y pico de años. Hay otras películas innumerables acerca de interpretaciones de Drácula muy, muy interesantes. En el 58 con Christopher Lee, ¿no es cierto? Sí, desde ya. El paso de Christopher Lee fue fundamental en todo lo que va a venir después, ¿no? Por el cine de vampiros y la famosa después, el famoso dúo Christopher Lee Peter Cushing, Sí, que es realmente formidable. Sí. ¿Y cómo es? También estaba pensando en... Mira, Rapso dice que es jarabe RH positivo. Usted sabe mucho, Rapso, de esto. Me parece Tenemos una vampira sospechoso. en el chat, ¿puede ser? ¿Es líquido cero positivo? Jarabe Y la verdad que ya estoy dudando. En fin. Y acá Esperanza también pone cero positivo. Y Bueno. mira, ya están eligiendo el Sí. grupo sanguíneo. Bueno, hago un raconto más de lo que tiene que ver con lo cercano a lo moderno y finalizamos con la parte de cine. Por ¿me favor, parece, por profesor? favor, sí. Bueno, por supuesto que después vamos a tener una remake de Nosferatu de los años 70, ¿no es cierto? De la mano de Herzog, un director bastante controvertido. Y Klaus Kinski, bueno, su actor fetiche, que la verdad que estaba bastante loquito. Pero nada, qué sé yo. Tranqui eso. Está bien así. Ahí está, aviso por las dudas. No, ahora vuelvo. Con cuestiones de... Uy, apareció la moderadora. Apareció la moda, mirá. Llegó un Justo poquito hablando de tarde. cine, justo hablando de cine. Buenos disfraces, dice. Bueno, gracias. Alguien que le gusta mi disfraz, mira. El profesor todavía no está disfrazado, aunque bueno, no lo sé, veremos. Ya vamos a hablar de su disfraz, Dunkel, por favor. Conclusión. Luego de eso hubo alguna que otra película, pero la que marcó también un antes y después, muy conocida, fue en el 92, la versión de Coppola, muy fiel a la de Bram Stoker, por supuesto. Y ahora, hace poco, el año pasado, tuvimos otra remake de Nosferatu, que también resultó bastante interesante. Hay que decirlo, está bastante interesante. Y una nueva, más romántica, más desde ese lado, que he podido ver en el cine hace un par de meses, la de Luc Besson, la más nueva de Drácula. Son todas muy buenas interpretaciones y por supuesto que a quienes les guste la temática de vampiros o les gusta esta temática, bueno, podemos recomendar estas películas que hemos mencionado en este apartado de cine. El profesor es un vampiro encubierto, dice Espe. No sé de dónde saca, mira. Y Carolina le dice, Carolina, no será, tenemos varios vampiros en el chat, me está trayendo la orden de Parasomnia, no estará infestada de vampiros, profesor, Sería un honor,
Pero ¿Cómo? bueno, nada, que en fin, voy a tomar un poco más de mi jarabe. Sí, noto que parece que rejuvenece cada vez que toma eso. Felicidades por el afiliado. Muchísimas gracias acá a la moderadora. Los vampiros tienen hijos vampiros. ¿Hay problemas de familia en el chat? Y Se ve rico el jarabe. Dice a veces la genética. Bueno, cuando quiera le convido, Meriluf, no hay ningún problema. No sé. Bueno, pero si quiere probar jarabe, no tiene nada de malo. Es un jarabe para la garganta. Sí, un jarabe para la garganta. Hay mucho. Es poco extraño. No tenemos una comunidad de gnomos en nuestro chat que me hagan compañía. Hay muchos vampiros que lo quieren acompañar acá al profesor, que parece que es un vampiro. Bueno, no sé. A ver. Ayúdenme, loco. Por todos los cementerios, deje de decir y invocar a los gnomos y estas cosas raras, que no tienen que ver exactamente con el espíritu de la orden de Parasomnia. Yo soy enana, pero no cuenta. Pero. Bueno, igual yo soy un gnomo alto, pero bueno. Soy un gnomo, al fin. ¿Se puede ser gnomo y vampiro a la vez? Digo porque con menos 50 soy ambas. Uy, con el metro 50. Bueno. No lo sé. Metro 50. Bueno, tiene una altura de Homo sapiens. Si tuviera 1,20 m sería un pigmeo. Pero con esa altura ya es considerado Homo sapiens. Después, bueno, si es algo de vampira o de gnomo, ya es otro problema. Acá tenés el gnomo. No, Adrián, no, por favor. Y Tito es brujo. No sé, para mí que se quiso tapar la pelada. Pero bueno, espero que no sea brujo porque nos va a hacer conjuros extraños. Y la verdad es que preferiría que en este momento no lo hiciera. Lo que pasa es que como vino el frío así de golpe y se le puso muy roja la nariz, bueno, le pusimos un gorrito. Así no se termina de enfermar. Porque lo único que me falta es que empiece a estornudar acá y a toser Tito. Sí. Están cayéndose cosas, profesor. Shh. Usted invocó a mi tía Roberta y yo le dije, no se meta con la tía. Y bueno, pero yo quería galletitas de la chocolate. tía anda por acá revolviendo todo. No me trajo unas galletitas. Está jugando con los apliques, con los murcielaguitos que había, y la culpa es suya. En fin. Bueno, pero yo quería galletas de chocolate, profesor. Y bueno, ¿No me trajo algunas? No todavía, no. Le voy a dar. Espero que no tengan sangre igual, porque capaz que las rellena de sangre. Bueno, si quiere un poco de sangre, acá le le puedo dar una mano. No, profesor. Para Nada, Toma una manito no, gracias. ensangrentada. No, gracias, profesor. De Halloween. Vamos a mostrarla un poquito más, pero. Está acorde con, digamos, la ambientación del lugar. Yo le dije que anduve por un cementerio, bueno, a veces uno encuentra alguna cosita y la trae como un souvenir, no tiene nada de malo. Pero tiene Usted junta hongos. los huesos ahí, está medio putrefacta esta mano. No, le puse un poquito ahí de espadol y todo, está bárbaro. Bueno. Si veo gusanos se le revolea por la cabeza. No tiene gusanos. Bueno. A usted le gustan los gusanos, pero no tiene. Tito es brujo, Tito es payaso. Polémico, payaso zombie. Claro, ahí dice que More dijo que es gnomo. Vamos, Team gnomo, me gusta. Ya vamos a contar. Con mermelada de frutilla, dice, guiño, guiño, dice la moderadora. Se está haciendo la graciosa que esto tiene mermelada de frutilla. Por favor, no. Ya la vamos a invitar un día que venga aquí al estudio. A ver si es tan canchera, ¿no? Como dice también Juan, que dice que nos hacemos los cancheros y todo. Bueno. No, yo no. Usted se hace el canchero con esos llamados ahí extraños que parece que en vez de ayudarlos los bolacea a las personas que llama. Antes de pasar al próximo llamado, estaría bueno recordar algunas cosas, ¿no? Tanto de las producciones que estamos teniendo, como los elementos que vamos más adelante bueno, en principio a poner en venta, pero bueno, veremos cómo lo manejamos, de eso todavía. Vamos. ¿Sangre de gnomo? No. Dice, yo quiero sangre de gnomo. No. Sangre de gnomo no, lo único que me falta. Igual no podría, porque esta vez me tomé el trabajo de hacerme un té de ajo. Me tomé un té entero así gigante de ajo.
Así que mi sangre está totalmente con una carga tóxica fuerte. Así que el profesor no me va a poder morder si es un vampiro. Ahora entiendo dónde viene ese olor a sopa. Profesor. Sopa coreana, viene ¿Cómo sopa coreana? De su aliento viene eso. Pero bueno, en fin, me quemé. Dejémoslo ahí. Me está incendiando la galaxia. Estamos en streaming, con la gente en vivo. Usted hace travesura, banquesela. Aléjese, murciélago. Aléjese. Qué rico, té de ajo. Lo recomiendo. Bueno, esto de los cortometrajes, para la audiencia que bueno, no sé si todos estuvieron presentes más temprano. Estamos de estreno nuevamente en este octubre de terror. Realizamos un cortometraje que es La bola de cristal maldita durante la semana pasada y la anterior. Están las dos partes ya disponibles en YouTube. Y además de eso, habrán visto que, o quienes hayan visto ese cortometraje, hay un tablero, ¿no es cierto, profesor? Un tablero. Exactamente. Estuvimos jugando ahí. Exactamente. El sendero del profesor Leresgrave. Un tablero donde me tomé el atrevimiento de colocar en los casilleros imágenes de las criaturas y de los misterios que trato en mis historias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está relacionado un poco con todo eso y un elemento de diversión. No creo que nadie quede atrapado como yo, pero bueno. Esperemos que no, salvo que quiera realizar algunas cuestiones extrañas, como hicieron esas hechiceras. Solamente voy a mencionar eso para quienes no hayan visto el cortometraje. Unas hechiceras lo metieron ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en algún momento, calculamos más temprano que tarde, podremos exponer. Quizás podríamos hacer algún día, ¿no? Jugar aquí en vivo, profesor. Podríamos hacer una partida en vivo del sendero del profesor Leresgrave. Pero bueno, ahí hace falta un poco más de producción en cuanto que a ver qué. Necesito ese tablero. Sí, puede ser. Sí, igualmente lo van a poder ver también en fotos, promociones y demás. Así que en algún momento vamos a avisar con bombos y platillos cuando se lance a la venta, por supuesto. Y bueno, hay más cositas, como por ejemplo, esta es una versión encuadernada, ¿no es cierto? Que realizó aquí con mucho cariño y dedicación de Sabrina, alias La Maga. Y bueno, contiene un montón de historias de terror. 50 historias de terror. El tomo 1 tiene 50 historias de terror. Próximamente en formato digital, para poder facilitar también la venta del mismo. Y bueno, quizás con exclusividad lancemos en algún momento alguna versión encuadernada premium, por así decirlo. Claro, pasa que el trabajo de Sabrina es costoso. Es costoso. Entonces, eso... Qué espectacular, Sabrina la Bruja, hermosa, le encanta. Hay que valorarlo, porque está muy bueno. Y... ¿Terminó el Grimorio, profesor? Por supuesto, el Grimorio está terminado, es un ladrillo, el Grimorio quedó un poco grande, pero bueno, tiene un montón de recetas para... ¿Ahuyentar vampiros como usted, por ejemplo? Imagino que no habrá quitado esa sección del Grimorio. Para ahuyentar gnomos desubicados y que andan comiendo hongos por todos lados, después no pasan por la puerta, en fin. La cuestión es que, bueno... Sabrina Bruja y un gnomo juntos, ¿quién será la pareja del profesor? Bueno, ya acá estamos... Te están exponiendo, lo están exponiendo, profesor. No entiendo por qué el público se toma esas atribuciones, pero en fin, más allá de eso, en el Grimorio hay toda una serie de elementos, recetas, ya sea para trabajar especialmente con las energías, como el tema del mal de ojo y cierto tipo de energías densas que muchas veces nos molestan o nos causan algún tipo de daño. Hay recetas para hacer amuletos, talismanes, relicarios, o sea, toda una serie de... una batería para a los que les interesa todo este tema, ¿no es cierto? Protegerse energéticamente, ¿no es cierto? Sí, básicamente para protección no hay nada que tenga
digamos, sentido de hacer el mal ni nada por el estilo, sino simplemente de protegerse de todo eso y beneficiarnos, ¿no? O sea, para estar mejor. Sí, aclaración, porque es cierto que en la sociedad actual, y ya desde hace mucho tiempo, pero ahora también es muy visible en muchos lugares, en las redes, es muy fácil encontrar gente que por supuesto hace lo contrario de lo que dice el profesor. Bueno, la finalidad en este caso es la protección y Claro. no hacerle daño a otros, pero sepan que muchísima gente se dedica y cobran por hacer daño a otros. Cosa Sí, que lo no- pueden también ver en la historia El Amarre, que Sí. está justamente en YouTube. Ahí pueden tranquilamente una experiencia personal que Sí. tuve con esto. Basada en hecho real, literal, es- sí, sí. La mayoría de mis historias están basadas en cosas que realmente sucedieron, contadas de un modo ameno, para que tampoco sea algo ni impresionable ni difícil de creer, sino que está contado de una forma sencilla. Pero en fin, Bien, voy a regalar grimorios para Navidad, se le dice acá a Carolina Serena. Bueno, bien, bueno, me parece muy bien. regalo de grimorios.